Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y nos acompaña precisamente aquí en el estudio y nos da gusto recibir a Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado de la República y quien presentó recientemente una iniciativa de ley para derogar el Código Civil Federal, derogar de este Código Civil la figura de sentencia de muerte que data de hace 96 años en el país. Vamos a hablar de esto y de otros temas, así que bienvenido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mario. Me da Buenos mucho gusto días. saludarte. Muy buenos días. Gracias por la invitación y estamos a tus órdenes. Platícanos a ver un poco de este tema de la sentencia de muerte, de esta figura de sentencia de muerte que está en el Código Civil y Sí, que no se ha derogado. una reminiscencia ahí que se queda y que por supuesto daña, porque México tiene un compromiso internacional con los derechos humanos, hay una derogación constitucional de la pena de muerte Sí. y queda en el Código Civil Federal este artículo 128 que dice que cuando se ejecute la pena de muerte se notifique al registro civil para que se haga la anotación correspondiente y obviamente pues quede registrado el deceso. Es, es algo que rompe con la congruencia normativa constitucional de nuestro país. Entonces lo presentamos ya, me parece que lleva buen impulso, se ha tomado bien por las compañeras y compañeros y esperemos que se apruebe rápido y todavía pudiera darse cuenta en este periodo. Pues ojalá, porque además es un tema más bien de que no se le puso el debido cuidado de, Sí. sacarlo, de abolirlo, pues desde hace tantos años, ¿no? Que está ahí casi 100 años. Pues mira, es como lo que se ha quedado de rezago, Sí. de cumplimiento de la Constitución de la Ciudad de México, que tienen una treintena de leyes que tienen que ser armonizadas. Cuando encuentras de repente que se sigue hablando del Distrito Federal y de legislaciones del Distrito Federal cuando estamos ya en este tema de la Ciudad de México y muchas otras que se van quedando, todavía hay disposiciones que hablan de la Procuraduría General de la República, ¿no? Que ya es una fiscalía. Entonces, armonizar el sistema normativo no es solamente un tema ocioso, sino es una obligación que tenemos los legisladores. El tema de la pena de muerte es un debate que hoy no tenemos en México. Está claro que estamos más en en estas prácticas internacionales que tienen la mayoría de los países que no tienen una figura de pena de muerte. Pero te lo pregunto porque, a ver, llama la atención por lo que recientemente ha pasado en Estados Unidos, que están utilizando otras técnicas con hidrógeno, como especie de asfixias, cosas así, que se han sido muy criticadas y han puesto elevado el debate, primero de la pena de muerte y luego de las técnicas que se utilizan para la pena de muerte en algunos casos, en particular en los Estados Unidos. Pero en México no ha estado esa discusión y te lo pregunto también, digamos, hablando de las estrategias gubernamentales, de los abrazos no balazos, de los delincuentes, de la impunidad, del problema grave de inseguridad que tenemos en México, no creo que deba estar en el debate, pero algo más, digamos, de endurecer el tema de las penas con respecto a los criminales, ¿sí estaría en el debate? ¿Sí lo propondrían ustedes como Hay oposición? tentación, no hay duda de eso, Sí, Mario. Hay sí, sí. tentación porque vienen hartazgos y esos hartazgos conducen a buscar otro tipo de medidas y medidas que pueden ser muy violentas desde el punto de vista social. Entonces, se habla de endurecimiento, se habla de más prisión preventiva. En este último paquete Sí, que se sí, 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 envió sí. viene narcomenudeo, un debate que iba totalmente al contrario cuando empezó el sexenio, en donde se iba a trabajar para legalizar el consumo, por ejemplo, de De marihuana, marihuana. y ahora proponerlo como delito de prisión preventiva oficiosa, Oficiosa, sí. cuando además el trayecto que llevas en la Corte y en todas las resoluciones de la propia Corte Interamericana también es eliminar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, lo que creo es que sí, de repente el hartazgo social puede volver a estas propuestas, incluso populares, Sí, 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 sí. porque no dudo que vaya a haber quien vuelva a hablar pena de muerte Exacto. para Sí, cuando la ahora. gente se harta o tiene un caso Sí, personal, familiar, muy cercano, dice, a ver, los delincuentes que cometieron este delito, ojalá les den pena de muerte, ¿no? O sea, sí, sí. extorsionadores o los que se metan a tu casa y asalten y está tu familia. Es decir, viene un hartazgo social de Sí, que sí. no se contiene ese delito y te lleva obviamente a hacer este tipo de propuestas que son mucho más fuertes. Este asunto del narcomenudeo, pero también los delitos fiscales están en este Bueno, eso catálogo del... ha sido ¿no? una exageración que hemos criticado nosotros muchísimo. Llegó a considerarse como un tema que afectaba la seguridad nacional
lo combatimos y lo ganamos en la Suprema Corte de Justicia, en la que todavía se puede confiar plenamente. Y bueno, pues ahora vemos propuestas otra vez que apuntan hacia allá, hacia buscar cobijar esta parte de los temas fiscales cuando tienes a una autoridad que tiene todo en su poder, como para eliminar patrimonios, como para neutralizar lo que quiera. Y que ha sido más fiscalizador este gobierno, ¿no? Sí, sí. Y ha recaudado más y en buena medida en algunas cosas lo ha hecho bien, ha litigado créditos fiscales con empresas, claro, con grandes contribuyentes y le ha funcionado de alguna manera, por lo menos en términos de recaudación, pero ya llevar a presión preventiva oficiosa penal cualquier es asunto que no estés bien con el SAT o que se preste a que es un presunto delito fiscal y que ya por eso tengas que estar en la cárcel. Sin duda México tiene que incrementar su fiscalización. Se ha hecho bien, como tú bien lo señalas ahora. Se ha estado trabajando mucho en ese rubro. Se ha aumentado ese tema en recaudación y qué bueno que se siga trabajando en esa línea y que pues todo el mundo esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Sí. Pasar al campo de lo penal de manera inmediata cualquier tema que puede después ganarse desde el punto de vista administrativo, pero tener a alguien ya en la cárcel, es lo que no estamos de acuerdo. Sí. Esta batería de reformas, de iniciativas que presentó el presidente, que las mandó a la Cámara de Diputados, no al Senado, pero algunas irán al Senado si es que van avanzando en las comisiones, se llevan a votación. Pero hay dos legales que es asegurado si van a pasar porque requieren mayoría simple, no la mayoría calificada, es decir, votos de la oposición. ¿Cómo las están viendo desde el Senado, todas estas iniciativas? Así como lo acabas de decir, pareciera análisis ya de dictamen. Va a pasar, Mario, como bien señalas, esto que tiene que ver obviamente con hacer condonaciones, ¿no? En la parte de Infonavit, que además va a tener seguramente pues aplausos, porque pues se van a quitar muy deudas popular, a personas que tienen ahora este tipo pues de adeudos ahí pendientes. Y por el otro lado, la simplificación administrativa, que también ha sido algo que padecemos todos los días y que lleva su tiempo. Entonces, estas dos que son leyes secundarias, que no son constitucionales, no tengo ninguna duda que van a avanzar. ¿Quién sabe si políticamente se quiera que avancen? Esto está dando un discurso. Para mí lo que se ha planteado con estas 20 propuestas no es solamente el fondo de lo que se pudiera llegar a aprobar o no. Sí. Que ahí nos estamos muchos concentrando. No. Es más bien una visión política. Y se ha dado discurso y le vas a dar discurso a quienes están pensando en Senado, a quienes están pensando en Diputación. Ya no tienes que pensar qué propongo. Ahí está tu agenda y están 20 temas. Explota los 20 temas como tú quieras. A mí me parece que eso va a dar debate durante todo este tiempo electoral. Tiempo electoral que ya comenzarán formalmente las campañas el 1 de marzo. Estamos pues, prácticamente 2-3 semanas más o menos de que comience las campañas. ¿Cómo ves tú a la oposición? ¿Cómo estás viendo las alianzas que se están haciendo en los estados de la República? Los candidatos que ya suenan para repetir en el Senado o para buscar una senaduría, una diputación federal. La Ciudad de México, tú que fuiste jefe de gobierno de la capital del país, ¿cómo estás viendo el clima electoral? Mira, político? Yo creo que va a haber cambios. No creo que se vaya a manejar el mismo mapa de resultados que imperó en 2018. Me parece que el Congreso de la Unión se va a replantear y va a tener que buscar esquemas de mucho más diálogo para todo lo que viene. Ojalá se pudiera consolidar propuestas que han estado desde 2014, como son los temas de los gobiernos de coalición desde el punto de vista académico, constitucional, de propuesta para México, que ya impera en otros países. Y en muchos estados están empezando a cambiar apuestas. Sí. Algo que se veía que iba a dominar alguna fuerza política, ahora está cambiando. Y veo cambios que se pueden presentar en Morelos, veo cambios que se pueden presentar en Veracruz, veo cambios que se pueden presentar en la propia Ciudad de México. Hay alcaldías que están consolidando candidaturas que me parece que han tenido resultados muy importantes y que pueden darle vuelta a muchos momios que se han construido. Tú la ves mucho más pareja de lo que de pronto dicen las encuestas. Sí. Que las encuestas son fotografías además del momento,
y muchas personas también dicen, bueno, yo hoy no sé por qué partido, por qué el candidato, Eso. por qué personaje. Yo ¿no? creo que hay una voz que está callada ahora y que pudiera... Todo va a ser que ese día se participe. Ahí va a estar la clave. Yo hace poco escribí sobre ese tema y decía, la nube realmente que está sobre todo esto es que no se participe, ¿no? Que el abstencionismo pueda triunfar, pero si ese no triunfa y viene todo lo contrario, y como algunos gurús de la política dicen, alcanzas un 80%, bueno, pues eso va a ser de De pronóstico pronóstico reservado. reservado, sí, sí. Más o menos como el Super Sí, Bowl. sí, sí, exacto, exacto, que estuvo cerradito, Que bueno, por se cierto, puso ya que bueno me hacia el paguen las final, ¿no? apuestas, Tú por le ibas favor. a los Sí, jefes de Kansas City, y sí, bueno, sí, sí. ganaste la apuesta, ¿con quién? ¿Con quién Sufrí hasta apostaste el o qué? final con varios Con varios. amigos, por ahí los veré en el Senado. Que ibas a Francisco. Ah, bueno, estuvo interesante el Super Bowl. Oye, ahora que mencionas justo este tema del abstencionismo, hemos platicado aquí con expresidentes del INE, con consejeros, con magistrados del Tribunal Electoral, que ya han dicho, a ver, la inseguridad, la violencia van a ser factor o pueden ser factor. Bueno, el Tribunal Electoral dice incluso factor para que puedan declararse inválidas las elecciones. O sea, a ese nivel estamos de posible riesgo de injerencia del crimen organizado en las elecciones. Esto tiene que ver con abstencionismo, Sí. con injerencia en las campañas, es decir, con amenazas a candidatos y no se diga con asesinatos, que lo hemos visto lamentablemente ya en estas precampañas o intercampañas. ¿Cómo ves ese asunto? Porque además va junto con pegado un poquito también con una de las reformas, la reforma del Poder Judicial, que por lo que escuchamos de pronto del gobierno dice, pues el Poder Judicial sí, por las víctimas, los que están en prisión sin sentencia, etcétera, pero está el tema de las fiscalías, que eso no es el Poder Judicial propiamente, ¿no? Es el tema de la Procuración de Justicia. Tú además fuiste procurador. Sí. ¿Cómo ves todo este asunto electoral político y lo que tendría que suceder realmente con una reforma de ponerse a revisar ese tema de forma seria los políticos? Yo veo ahí muchas aristas, porque como bien señalas, por un lado sí hay temores, no son infundados. Apenas ayer mataron a otro candidato a una oposición federal. En una reunión en la que estuve presente, muchas de las candidatas y candidatos hacían referencia, bueno, ¿y quién va a brindarnos seguridad? Porque así se dijo en el INE y decíamos, muy difícilmente va a haber una estructura como para que brinden seguridad a cada persona. Sí, pues son 20,000 cargos casi, ¿no? Los que van a ir a votar. Vas a una contienda en donde la verdad la seguridad te la tendrás que ir construyendo tú mismo, tú mismo. Entonces, hombres y mujeres tendrán que velar por su seguridad. Y la otra parte, la que a mí me parece que está fallando, y lo he reiterado en varias ocasiones, es este mal, pues yo diría, mal resultado del asunto de los juicios orales, el sistema acusatorio. Sí. ¿Por qué, Mario? Porque antes tú llevabas a una persona, la enjuiciabas, empezabas a trabajar y se podía tardar el juicio, pero ya estaba en pruebas, ya tenías tú algo amarrado. Y te lo digo como fiscal, tú ya tenías control. Hoy no se tiene ese control, ¿eh? Hoy se señala una audiencia para dentro de 6 meses, otra audiencia para dentro de otros 7 meses, y eso se queda en el aire. Y después se pierden. Y vienen resultados contrarios, y eso genera un espacio de impunidad muy importante. Y eso va generando pues un aliciente, porque, por ejemplo, con las salidas alternativas que se están pervirtiendo, un delincuente puede decir, hoy me declaro culpable, mañana salgo, me cambio de nombre y sigo con la misma tarea. Y te hablo incluso de algunos que son extranjeros que se dedican, por ejemplo, al robo de casa habitación o al robo de cuentaviente. Sí, sí. Pues qué complicado va a ser todo este asunto de la reforma, sobre todo a los ministerios públicos, locales, que se requiere una reforma muy integral, estructural, y también qué pasa con esa del Poder Judicial, que, como tú dices, la mayoría de estas van a quedarse quizá en dictámenes. Y hasta ahí, y en una de esas las desempolvan los de la próxima legislatura. Y van a ser banderas, ¿no? Vas a ver. Eso es un tema. Se va a estar lo hemos platicado trabajando, aquí con legisladores, incluso de Morena, donde nos han dicho, a ver, sí, la ruta es ir a hablar de esto en los 300 distritos electorales del país, socializarlo con la gente, ver si pasa en las comisiones que requieren mayoría simple, se quedan ahí los dictámenes, pocas van a llegar a pleno o ninguna,
las constitucionales y ya después, pues la próxima legislatura a ver qué hace. A ver, nosotros votamos a favor de los programas sociales. A mí me tocó impulsar el salario mínimo. A mí me tocó implementar en la Constitución de la Ciudad de México la pensión de adultos mayores. ¿Cómo vamos a ir en contra de eso? Pues claro que no, pero te coloca un tema en la agenda que pareciera que la propuesta solo es de un lado. Sí. Y eso, contra eso se debería estar trabajando. Sí. Bueno, pues te va a tocar porque tu futuro es legislativo, ¿no? Sí, va a tocar. Te vas a quedar en la próxima legislatura. Esperemos. Esperemos que sí. Bueno, la oposición hoy, que es el PRD, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, digamos, son los partidos de oposición, y hay una coalición que es la de PRI, PAN, PRD. Bueno, pues gracias, Miguel Ángel Gracias, Mancera. Mario. Muy buen y estamos día. pendientes de este tema de abolir la figura de sentencia de muerte del Código Civil, ¿no? Nos vas diciendo ahí las actualizaciones. Gracias. Y vámonos a una pausa, 8:19. Regresamos aquí a las noticias de la mañana.